un invierno saludable. Está con nosotros la doctora Nora Torello. Nora, ¿qué tal? Gracias por venir. Tengo un montón de preguntas, no le voy a preguntar, hace 27 días que estoy congestionado, pero eso no se lo voy a preguntar. Mañana cumplo 28, mañana cumplo 28 días. No, porque además Nora es especialista en medicina interna y nutrición. Vamos a hablar de la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Porque todo el mundo habla de la diabetes, habla mucho en tele de la diabetes. ¿Qué es? La diabetes es una enfermedad metabólica que cursa con una glucemia, es decir, con una glucosa en sangre elevada por encima de los valores normales y que tiene impacto en toda la economía. No hay tejido, órgano del cuerpo que no se vea impactado por esta hiperglucemia sostenida. ¿Por eso hay que comer menos azúcar? Sí. ¿O no comen azúcar a determinado nivel de diabético? Un mínimo de azúcar, calidad de azúcares, calidad de alimentación. Hay que suprimir a un mínimo las grasas, sobre todo las grasas saturadas, las grasas dañinas, que agravan el cuadro notablemente. ¿Cuántos diferentes tipos de diabetes hay? Porque hay algunas graves y otras no tanto. Sí, en realidad no se clasifican por la gravedad, sino por el mecanismo de producción. Básicamente hay una diabetes tipo 1, que suele llamarse diabetes juvenil o insulino dependiente, y una diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto. No suele ser insulino requirente, pero puede requerir insulina, aunque no depende estrictamente de su aporte. Esto es porque en una diabetes tipo 1 falla el páncreas, la secreción de insulina no se produce adecuadamente y hay que aportarle insulina en forma exógena, y esto es obligatorio, no hay otra forma de tratarla. ¿Hay síntomas? Sí, claro. Siempre. ¿Cuáles serían? Sí. Los síntomas iniciales, las 3P suelen mencionarse, que son la poliuria, que se orina mucho, polifagia, porque hay mucho apetito, y polidipsia, sed, una sed profusa, que se produce justamente porque se orina muchísimo y se pierde mucho líquido. Esa tríada de poliuria, polidipsia y polifagia deberían alertar rápidamente a la pesquisa de una diabetes. ¿Cuán frecuente hay diabetes en la Argentina? ¿Hay gente que tiene diabetes y no lo sabe? Sí, muchísima. La diabetes es en este momento una enfermedad de altísima prevalencia mundial y que además se multiplicó bien en una progresión, en un crecimiento exponencial. De 1980 al 2014 se triplicó el número de diabéticos en el mundo, que están más o menos ahora en 463 millones de personas. Nosotros tenemos 463 millones de personas en el mundo tienen diabetes. Exacto, más de 62 millones en las Américas, y en nuestro país tenemos más de 5 millones de diabéticos. Pero 460 millones, estamos hablando de un porcentaje, a ver, casi el 10% de la población población adulta mundial, y en Argentina el 12.7% de la población. Es altísimo. Perdón, y muy preocupante. ¿Son los que conocen que tienen esa enfermedad? No, son los diabéticos existentes, de los cuales se calcula. Nosotros tenemos una encuesta que es la encuesta nacional de factores de riesgo, la última fue en el 2018, la cuarta encuesta, y ahí lo que se vio, bueno, primero fue la progresión y el avance que había tenido la diabetes hasta ese momento. Y después lo que se estima es que aproximadamente entre el 40 y el 50% de los pacientes que están padeciendo una diabetes no conocen su diagnóstico. Y un 40% de omisión del diagnóstico es gravísimo en una enfermedad que es evitable, que es prevenible. Es una enfermedad que, cambiando el estilo de vida, la diabetes tipo 2 hablo, ¿no? No de la diabetes tipo 1, no de la juvenil. Pero la diabetes tipo 2 es prevenible si uno modifica el estilo de vida. ¿Y a qué se debe el avance de tantas personas con diabetes? ¿Hay un motivo? Sí, yo creo que es el estilo de vida definitivamente. El sedentarismo, o sea, la disminución de la actividad física, la, vamos a llamar, epidemia de obesidad y sobrepeso, que es brutal. Yo iba a preguntar si todo aquel obeso, a partir de determinado peso, la persona que padece obesidad, indefectiblemente va a tener diabetes. Indefectiblemente no, hay una predisposición genética ¿Arriba de qué a tenerla. kilos? Obesidad la consideramos arriba de un índice de masa corporal de 30, porque
no es solamente una cuestión de peso, es peso y contextura. Peso, No es lo altura, mismo el peso en mí. Imagino la pregunta de Fabi es, yo estoy acostumbrado toda la vida, pesé, ojalá, no sé, 55. Okay. Si de 55 paso a 65, 75, eso ya es, o sea, ¿cuántos kilos más son sobrepeso, se entiende? ¿O Sí, tiene que ver con el tiene que ver con la contextura y con la estatura, porque no es lo mismo una persona de 1,50 m que una... Por eso se usa el índice de masa corporal que relaciona el peso con la estatura, con la altura, exacto. Entonces uno dice arriba de 30 es obesidad, entre 27 y 30 es sobrepeso. 27 y 30. Pero, por ejemplo, en el mundo se calcula que hay un 16% de personas obesas y un 43% con sobrepeso. Y en Argentina es tremendo, tenemos 57,9% de la población pero con en todo sobrepeso esto, en lo que u preguntaba, obesidad. Casi 60%. Exactamente. Pero entonces en lo que preguntaba Pampito, lo que está diciendo usted, ¿no tiene también que ver, acá nos lo decía Luis Caro el otro día, hablando de las cuestiones del intestino, ¿no tiene que ver la calidad de la comida que comemos? Totalmente. ¿En la diabetes? La alimentación, que la alimentación cada vez es menos saludable, mucho ultraprocesado, mucha grasa, ¿vieron los octógonos Sí. con los que ahora se identifican? Los sellos negros. No tenemos Mucho que comer nada, octógono porque por todo todos tiene lados. eso. Bueno, pero eso es porque nos han inundado, digamos, la alimentación diaria, las compras de este tipo de alimentos. Si uno vuelve a una alimentación más natural, con menos procesamiento... Pero doctora, no le echamos la culpa a usted, nada que ver, al contrario, nos ayuda a describirlo, pero tiene razón que dice Pampito, uno va a un supermercado... Todo. Y lo que Sí, creíamos ¿cuántos que era productos no saludable, tienen un yogurcito, un todos los quesito, sellos lo negros? tiene también. Hay que Lo aprender a creíamos. elegir. Sí. Claro. Y es difícil. Y el otro tema importante es la actividad física. Claro, pero volviendo al tema de la comida y el tema de los sellos negros, perdón Elías, pero a ver, hacer el pan en casa, que además es más barato, hacer el pan en casa correcto. es mejor que ir a comprar el pan lactal, Seguro. ¿Y quién tiene? independiente, no, por Porque la harina tiene- que utilizamos, tiene- de pronto. No, primero la harina se selecciona en casa también. Vos podés usar una harina integral, que es mucho más saludable que una harina refinada Más cara blanca. también. Sí, no, bueno, Sí. sacando los temas de costo, Ok. pero digo, si uno calcula, elaboro en mi casa o compro hecho, siempre la elaboración mejor en casera casa. me permite el control. Yo no voy para a usar evitar conservantes. galletitas, no sé, Claro. uno piensa, vuelven del colegio y la verdad que lo primero que pones es un paquete de galletitas, me soluciona, es rápido y demás. Prefiero Hacerlas de esas avena, cosas. ponele vos. Claro, Ni hablar. panquequito. ¿no? Sí, seguro. Aparte, las cantidades de azúcar, las cantidades de sal que uno utiliza cuando está manufacturando menores a uno son menores y uno las puede controlar. El problema es más, Y no usa aditivos. Soma nos y va es a más traer pan social, hecho por y él. es más lejano el tema, y no me arranca de ahora. Los chicos hace 30 años que están criados a postrecitos. Sí, re. El chico no te come una manzana ni salvo que se le caiga en la cabeza. Entonces, eso no es gratis, no es chistoso. Sí, Hace y en los 30 90 años, se creía que eran saludables los postres. Claro, no es chistoso el tema. Sí. Tiene al final del día el costo. Ahora, 60%. vuelvo a diabetes. Perdón, en los niños en edad escolar, porque vos te asombrabas de los datos que yo daba de la 60% prevalencia. de la población empezó un montón. 57,9% es sobrepeso. En los niños en edad escolar, el 42% tienen sobrepeso u obesidad. 42%. 42 en edad escolar. Mirá si uno Los números de pudiera... Estados Unidos. Si uno comienza a trabajar a esa edad, corrigiendo todos los factores negativos del estilo de vida, ¿cuánto puede hacer? Sea para que no aparezca la enfermedad o para retrasarle y que aparezca lo más tarde posible. La ingesta de un chico, nene de 8 a 14 años es postrecitos, Chisitos. chisitos, Totalmente. Sí, es nada. papas fritas, Con suerte igual hoy, Fabi. hamburguesas, salchichas, ¿Y puedo poner algo? no quiero decir la marca, Con por la suerte. culpa de la marca, No, el hoy trocito no. de pollo metido en el horno y chocolate. Los nuggets. Y hay Y otra... chocolate. Sí. Esta es la base de la dieta, entonces no nos asombremos que la doctora bien diga, miren que el 42% de los chicos van derecho a obesidad. Le puedo preguntar a la doctora, hay un elemento que yo siempre en casa trato de, no sé si combatir, pero los cereales. No todos los cereales son saludables. De hecho, gran parte de los cereales vienen súper azucarados. En algún momento hasta sacaron las figuras de animales dentro de la caja, ¿no? Pero Personajes. cuando uno compra Sí. un cereal, también hay que ver qué tipo de cereal compra. Sí, también, seguro. Y aparte, los cereales no son la panacea, porque en un momento es como que consumir cereales Sí. primero. Tenemos que basarnos... Hay pacientes, hay personas con enfermedades, Claro. no enfermedades. Entonces, hay cereales que, por ejemplo, en una enfermedad celíaca están absolutamente contraindicados. Y hay Claro. mucha relación entre la enfermedad celíaca y la predisposición a diabetes. Entonces, no siempre un cereal va a ser adecuado para esa persona.
El trigo, la avena, la cebada, el centeno son cereales que están proscriptos en una enfermedad celíaca, una intolerancia al gluten. Entonces, no es que el cereal es igual saludable, Claro. es sinónimo de... Uno lo tiene que analizar en cada contexto. Quiero ver un segundo, Nora, la última pregunta a la diabetes. Me dicen que tengo diabetes. ¿Qué pasa? ¿Es el fin del mundo? No, no es el fin del mundo. La enfermedad es tratable y uno logra muchísimo cuando empieza a corregir estos pilares que yo planteaba recién, que tienen que ver con... Somos muy sedentarios, nos volvimos muy sedentarios. O sea, el crecimiento de la enfermedad tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el sedentarismo, tiene que ver con el hábito de fumar, el tabaquismo es muy negativo, es un factor de riesgo mayor. El sobrepeso y la obesidad, ni hablar. Solo bajar el peso corporal de un paciente diabético con sobrepeso, solo bajar el peso corporal tiende a corregir la enfermedad. Hay muchos pacientes que los podemos manejar únicamente con aumento de la actividad física y una dieta saludable y no requieren medicación. ¿Se ha puesto de moda en el mundo para bajar de peso la semiglucida? Corregime cómo lo... Semaglutida. Semaglutida. Sí. ¿Qué es eso? Es la famosa inyección que es la base, no lo que acabo de decir, Leandro. Ah. Pero también la se viene a los diabéticos. Sí. La semaglutida es una droga, es una incretina, forma parte de ese grupo farmacológico que tiene 2 aplicaciones. ANMAT la autorizó para pacientes diabéticos. Esa es la forma que tenemos hoy en nuestro país. ¿Y funciona? Para pacientes diabéticos funciona, no para todos los pacientes diabéticos, ni mucho menos. De nuevo, hay que elegir al paciente diabético. Yo decía recién que algunos sin fármacos de ningún tipo logran controlar la enfermedad y mejorar. Y otros usando fármacos por vía oral, que no son la semaglutida inyectable que existe hoy. No, no todos los diabéticos. No todos. No. Bien. Nora, gracias. Gracias. Un No, gusto. al